Dicen que la soledad es un silencio que puede matar. Pero, a veces, el silencio también puede abrir una puerta que nunca debió abrirse. Aquella noche, Tomás, un viudo olvidado por el mundo, escuchó 3 golpes en su puerta. Afuera, bajo la lluvia, una mujer pedía refugio. Él no sabía su nombre, ni de dónde venía, solo que sus ojos parecían conocerlo desde antes de nacer. La dejó dormir en su granero, y cuando salió el sol, su vida, su mente y su alma ya no eran las mismas. El fuego crepitaba en la chimenea mientras Tomás Herrera pasaba los dedos por el borde gastado de una fotografía. En ella, su esposa Isabel sonreía con un brillo que ya no existía en el mundo. Desde que la tierra la cubrió, Tomás había dejado de hablar. Solo el fuego lo escuchaba, y el viento, que a veces parecía susurrar su nombre. Esa noche, el reloj de pared marcaba las 11:40 cuando 3 golpes secos sonaron en la puerta. El sonido retumbó como un eco en la casa vacía. 3 golpes. El perro no ladró. Solo el corazón de Tomás se agitó, como si reconociera algo que su mente aún no comprendía. Tomó la lámpara de aceite, la levantó y caminó hacia la entrada. El suelo de madera crujía bajo sus pasos. El aire olía a lluvia y tierra vieja. Cuando abrió, la vio. Una mujer empapada, envuelta en un manto negro. Su cabello oscuro pegado a la piel. Su mirada, imposible de describir, entre el miedo y la calma. «Perdón, señor, he perdido el camino. Solo busco un lugar donde pasar la noche». Tomás no respondió al instante. Hubo un silencio de segundos, pero se sintió eterno. El trueno iluminó el cielo detrás de ella. Y en ese breve destello, Tomás creyó ver algo imposible. El reflejo de Isabel, su esposa, en aquellos ojos grises. Respiró hondo, tragó su duda y dijo: «Puede dormir en el granero. Está seco, le llevaré una manta». La mujer asintió lentamente. No sonrió. Solo bajó la mirada y caminó hacia el granero, desapareciendo entre la niebla y la lluvia. Tomás atravesó el patio con el viento golpeándole el rostro. El sonido del agua en el techo del granero era un tambor constante. Adentro, la mujer esperaba de pie, inmóvil, con los brazos cruzados bajo el manto. Él le tendió la manta y un pedazo de pan envuelto en tela. «No tengo mucho, pero le servirá para no pasar frío». Ella lo miró con una intensidad casi dolorosa. «Gracias». No todos los hombres abren su puerta a un fantasma bajo la lluvia. Tomás sintió un escalofrío. No supo si reír o asustarse. Ella se acomodó en la paja, mientras él daba media vuelta para irse. Antes de cerrar la puerta, escuchó su voz, apenas un susurro. A veces, el pasado no se queda en la tumba, solo duerme, esperando que alguien lo despierte. Tomás no respondió. Volvió a su casa, pero esa frase siguió repitiéndose en su cabeza como un rezo. El viento cesó. La lluvia se apagó. Solo quedó el silencio, un silencio tan profundo, que parecía mirar. Esa fue la última noche tranquila de su vida. El amanecer apenas rozaba el horizonte cuando Tomás Herrera se levantó con el pecho apretado. No recordaba haber dormido. Solo recordaba aquella voz que se deslizaba entre sus sueños. A veces el pasado no muere, solo cambia de rostro. Tomás se calzó las botas y tomó su linterna. El aire olía a humedad y a un leve aroma de flores silvestres. El granero estaba en silencio, igual que la noche anterior. Abrió la puerta lentamente. La paja crujió bajo sus pies. El rincón donde había dormido la mujer estaba vacío. Solo quedaba la manta doblada, impecable, y un pequeño rastro de agua sobre el suelo, como si alguien se hubiera desvanecido en la niebla. Sobre la mesa de madera había una flor seca, una margarita sin color, colocada junto a una piedra lisa. Tomás la observó confundido. Nada tenía sentido. Se habrá ido antes del amanecer. Murmuró, pero cuando levantó la vista, vio algo que le heló la sangre. En una de las vigas del techo, alguien había tallado con una navaja un nombre. Isabel, el mismo nombre que llevaba su esposa. Tomás dio un paso atrás. La linterna tembló en su mano. El aire dentro del granero se volvió espeso, casi irrespirable. Sintió una presencia, como si alguien estuviera detrás de él. Giró de golpe, pero no había nadie. Solo el sonido del viento, que ahora parecía susurrar su nombre. El corazón de Tomás latía con fuerza. Aquello no podía ser coincidencia. Nadie conocía el nombre de su esposa. Cerró la puerta del granero y caminó hacia la casa, con la mente llena de imágenes. Los ojos grises de la mujer, la frase que dijo antes de dormir, el tono de su voz,
tan parecido al de Isabel. Encendió la estufa y se sirvió un café. La taza temblaba en su mano. Estoy perdiendo la cabeza. Pero entonces lo escuchó. Un golpe suave en la ventana. Miró. Nada, solo la niebla. Se levantó, se acercó al vidrio y vio una marca, una mano, perfectamente delineada en el vaho de cristal. Era pequeña, femenina, y en el centro de la palma alguien había dibujado un círculo. Tomás retrocedió, tropezando con la silla. El aire de la habitación se volvió más frío. El fuego se apagó, como si una sombra hubiera pasado frente a él. Isabel, susurró, apenas sin darse cuenta. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. El viento irrumpió, levantando las cortinas y apagando la lámpara. Entre el silbido del aire, una voz susurró: "Mi prometes no olvidarme". Tomás se quedó inmóvil. No era la voz de la mujer misteriosa, era la voz de su esposa. Corrió hacia la puerta, pero afuera solo encontró la niebla y el sonido lejano del río. Sin embargo, algo brillaba en el suelo, un anillo de oro, idéntico a que Isabel llevaba el día de su boda. Tomás cayó de rodillas. Sus dedos temblaban cuando lo recogió. En el interior del anillo había una inscripción, apenas visible por los años: "Hasta el amanecer eterno". El mismo juramento que ella le susurró la última noche antes de morir. El sol empezaba a asomar por las colinas, pero para Tomás la luz ya no significaba día. Era solo el recordatorio de que algo imposible estaba regresando. Esa mañana, por primera vez, Tomás sintió que el tiempo ya no le pertenecía. El pasado lo estaba buscando, y lo había encontrado. El sol apenas había logrado atravesar la niebla cuando Tomás Herrera salió de su casa. Sus pasos lo llevaron, sin pensarlo, al pequeño cementerio detrás del olivar donde descansaba su esposa. Cada mañana, desde su muerte, había evitado mirar esa tumba, pero ese día algo lo empujaba. La sensación de que Isabel no estaba allí. Apretó el anillo entre los dedos hasta que el metal le cortó la piel. El aire estaba quieto, denso, como si el mundo esperara que él dijera algo. Se arrodilló frente a la lápida húmeda. Si eres tú, si realmente eres tú, dime qué quieres de mí. El silencio respondió con un eco distante. Solo el graznido de un cuervo rompió la calma. Tomás cerró los ojos y apoyó la frente en la piedra. Durante un instante sintió el olor de perfume de Isabel, suave y dulce, imposible de confundir. Abrió los ojos de golpe. Sobre la tumba había una huella de mano, marcada en el polvo, pequeña, reciente, idéntica a la que vio en el vidrio de la ventana. El corazón se le desbocó. El viento cambió de dirección. La niebla comenzó a moverse como si respirara. Y en medio de aquel silencio vivo, escuchó la voz. No venía de la tumba, venía de la tierra misma. No busques descanso donde no hay culpa, Tomás. Él retrocedió, cayendo sobre la hierba. El anillo rodó por el suelo y se detuvo justo en el borde de la lápida, como si la tierra misma se lo devolviera. «Isabel», gritó. Ninguna respuesta, solo un susurro que parecía un lamento arrastrado por el viento. La tarde cayó sin que Tomás se diera cuenta. El cielo se tornó rojo, el color de la sangre vieja. Entró de nuevo al granero buscando respuestas, o quizá buscando la voz. El aire allí dentro era diferente, más frío, más vivo. La paja se movía sola, como si alguien invisible caminara entre las sombras. Tomás levantó la lámpara. El reflejo del fuego tembló sobre la pared, y allí la vio. Una figura femenina, translúcida, envuelta en un halo pálido. No caminaba, flotaba lentamente, mirando hacia él. Era Isabel, pero no como la recordaba. Su rostro tenía la tristeza de quien ha visto demasiado. Sus labios se movieron sin sonido, hasta que la voz llenó el aire. No debiste abrir la puerta, Tomás. Ella no era yo. El suelo crujió. Tomás dio un paso atrás, sin poder apartar la vista. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién era entonces? La sombra avanzó, y el frío se hizo insoportable. Cada palabra parecía clavársele en los huesos. La extraña no pidió refugio, pidió entrada. Venía por lo que prometiste. Tomás intentó responder, pero su garganta no emitió sonido. La lámpara se apagó de golpe, dejando la oscuridad completa. Solo quedaban sus respiraciones mezcladas, una humana y otra no. Entonces una ráfaga de viento abrió de par en par las puertas del granero. La niebla entró como una ola, y entre ella, la silueta de la mujer de ojos grises. Estaba viva, sonreía,
Pero esa sonrisa no pertenecía a ningún ser humano. Gracias por dejarme entrar, Tomás. Ahora puedo quedarme. La voz resonó en su cabeza más que en el aire. El viudo cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Solo quedaba la fotografía en el suelo, la misma de su boda, pero con una diferencia. Isabel ya no estaba en ella. En su lugar, aparecía la mujer del manto oscuro, sonriendo frente a la iglesia. Tomás gritó. Un grito que el viento se llevó, sin eco, sin fin. Afuera, la noche volvió a nacer. Y dentro del granero, la sombra decidió quedarse. La noche había caído como un manto pesado sobre la finca. El viento golpeaba las contraventanas, y el olor de la tierra húmeda entraba por las grietas de la puerta. Tomás Herrera se sentó frente a la mesa de madera, con una vela temblando entre sus manos. El silencio no era vacío, tenía forma y respiraba. En el rincón más oscuro del comedor, algo se movió. Una silueta, apenas perceptible, se deslizaba entre la penumbra. El corazón de Tomás latía con un ritmo irregular, como si quisiera escapar de su pecho. No necesitaba verla para saber que estaba allí. Desde que dejó entrar a la extraña, la casa ya no era suya. La vela se inclinó con el viento, y la llama dibujó sombras en las paredes. Una sombra femenina, de cabello largo, que no coincidía con la suya. Tomás cerró los ojos, intentando rezar, pero las palabras se deshacían en su boca. ¿Por qué me elegiste a mí?, susurró, apenas audible. La respuesta no llegó como voz, sino como un pensamiento que no era suyo. Porque tú rompiste la promesa. Tomás abrió los ojos, helado. Esa frase la había escuchado solo una vez, muchos años atrás, cuando su esposa agonizaba en sus brazos. Isabel le había hecho prometer algo, que jamás dejaría que el pasado regresara. Pero el pasado había regresado. Y esta vez venía a cobrar lo que era suyo. De pronto, la llama se apagó. La oscuridad tomó forma. Una respiración, lenta y profunda, se acercó por detrás de él. Ella no murió. Tomás. El viudo se giró bruscamente. Nada. Solo la mesa, la silla y el eco de aquella voz que no pertenecía a este mundo. El trueno rompió el cielo en dos, y la lluvia comenzó a caer con una violencia que parecía castigo. Tomás corrió hacia el granero, impulsado por una fuerza que no comprendía. El suelo era un río de barro y hojas muertas, y cada paso lo hundía más en su propio miedo. La puerta del granero estaba entreabierta, moviéndose con un sonido que recordaba a un gemido. El interior parecía llamarlo. Un rayo iluminó el interior por un segundo, y en ese instante la vio. La extraña, de pie junto a la carreta, empapada, inmóvil, con los ojos grises brillando en la penumbra. —¿Quién eres? —gritó él, temblando. Ella sonrió, pero no dijo palabra. En lugar de eso, levantó una mano y señaló el suelo. Tomás siguió la dirección de su dedo y vio algo enterrado bajo la paja húmeda. Cayó de rodillas, apartando la tierra con las manos, hasta que la madera vieja de un cofre emergió entre el fango. Al abrirlo, el olor del pasado lo golpeó como un puñal. Dentro había una caja pequeña, un rosario, una carta y una fotografía. En la imagen aparecía él mismo, junto a otra mujer, no Isabel. Era la misma mujer que ahora estaba frente a él. El mismo rostro, la misma mirada. Pero la foto tenía fecha, 1932. Tomás soltó la foto, retrocediendo con horror. Su mente buscaba una explicación lógica, pero no existía. La mujer dio un paso adelante. Sus pies no tocaban el suelo. Su voz resonó con una calma aterradora. No soy nueva aquí, Tomás. Tú me conociste antes de conocerla a ella. El tiempo pareció detenerse. Los truenos se silenciaron. Solo quedó el sonido de su respiración mezclada con la lluvia. Te prometí que volvería cuando el amor muriera. La tormenta rugió de nuevo. La mujer extendió su mano hacia él, y Tomás sintió que el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. Cada rincón del granero comenzó a moverse como si la casa tuviera vida propia. Las paredes crujieron, la tierra tembló, y el cielo se partió en un relámpago que reveló lo imposible. Dos sombras idénticas en el suelo, una humana y otra que no lo era. Tomás gritó, intentando correr, pero la puerta se cerró con un golpe ensordecedor. El eco de esa promesa, la promesa del silencio, llenó el espacio, repitiéndose una y otra vez, hasta que todo se desvaneció en oscuridad. El amanecer llegó sin anunciarse, como si el cielo, cansado de la oscuridad, hubiera decidido volver a respirar.
El granero seguía en pie, pero el aire que lo rodeaba era diferente. Tenía un peso invisible, una densidad que dolía. Tomás Herrera salió tambaleándose, con la mirada perdida, el cuerpo cubierto de barro y la mente suspendida entre la realidad y el delirio. Cada paso sobre la hierba húmeda sonaba como un eco de algo que ya había ocurrido antes. El viento trajo consigo el murmullo de una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Cumpliste la promesa, Tomás, solo que demasiado tarde. El viudo se detuvo. Frente a él, el horizonte se iluminaba con los primeros tonos dorados del día, pero no había paz en ese amanecer. El sol parecía una herida abierta en el cielo. Recordó entonces cada palabra de aquella noche, la promesa a Isabel, la extraña que pidió refugio, la sombra que reclamaba su deuda, y comprendió, por fin, que todo formaba parte de un mismo círculo, una historia que comenzó mucho antes de su nacimiento. En su mente se formó una imagen, un hombre, idéntico a él, siglos atrás, ofreciendo su alma a cambio de amor eterno. El eco de esa promesa había viajado por generaciones, repitiéndose, cumpliéndose, buscando un cuerpo donde renacer. Y él, sin saberlo, había sido el elegido. La niebla comenzó a moverse como un velo arrastrado por el viento, y entre sus pliegues, la figura de la mujer de ojos grises apareció una vez más. No sonreía esta vez. Sus rasgos eran serenos, casi humanos, y su voz sonó como un suspiro que el mundo llevaba esperando demasiado tiempo. Todo lo que querías era amor, Tomás, pero el amor no puede comprarse con el miedo. Tomás cayó de rodillas. El suelo bajo él vibró, y la tierra, como si tuviera memoria, comenzó a respirar. De la hierba brotaron flores blancas, las mismas que Isabel amaba, y con cada una, el aire se volvió más cálido, más liviano, más real. El amanecer se extendió por los campos. La silueta de la mujer se desvaneció lentamente, fundiéndose con la luz del sol, hasta que solo quedó el viento y el canto de los pájaros. Tomás cerró los ojos y lloró, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez desde la muerte de Isabel, sintió que el silencio no lo devoraba, sino que lo abrazaba. Cuando los primeros rayos tocaron su rostro, comprendió la verdad. La extraña nunca fue una maldición. Fue la oportunidad de redención. El amor que una vez traicionó regresó para darle la paz que había negado a los demás. El granero, testigo de la culpa y el perdón, comenzó a desmoronarse lentamente, como si su propósito en el mundo hubiera terminado. Tomás observó las tablas caer, una por una, hasta que solo quedó polvo. El viento se lo llevó todo, menos una cosa. Sobre la tierra, intacta, descansaba la fotografía. Ya no mostraba a Isabel, ni a la mujer del manto oscuro. Solo a Tomás, de pie bajo el amanecer, con una mirada tranquila, libre, en paz. El eco de la voz se escuchó una última vez, suave como una despedida. El amor nunca muere, solo cambia de forma. Y entonces, el silencio fue total. Horas después, los aldeanos encontraron el lugar vacío. La casa seguía allí, pero el granero había desaparecido como si nunca hubiese existido. Solo quedaba el aroma de las flores y una sensación de calma imposible de explicar. Uno de los hombres del pueblo, un anciano de mirada sabia, se acercó al lugar y recogió la fotografía del suelo. La observó con cuidado, y por un instante creyó ver algo moverse en ella. El reflejo de un hombre caminando hacia la luz del amanecer. La historia de Tomás Herrera se convirtió en leyenda. Algunos decían que había muerto, otros que se había marchado al norte buscando olvidar. Pero cada vez que la niebla regresaba a los campos y el viento soplaba con voz humana, los más viejos aseguraban escucharlo hablar con alguien que ya no estaba. Dicen que si caminas al amanecer por el camino del olivar, aún puedes ver una sombra solitaria, con paso sereno, mirando hacia el horizonte, como si esperara a alguien. Y si prestas atención, escucharás un susurro que no pertenece a este mundo. Nunca fue una extraña, siempre fue mi promesa. El eco se pierde entre los árboles, pero el aire lo repite cada vez que el sol vuelve a nacer. El amor, la culpa y la eternidad se confunden en un mismo silencio, eterno y hermoso. Y así, donde una vez hubo oscuridad, nació la paz.